Nunca imaginé que una sola frase pudiera destruir por completo la vida que había construido durante 12 años. Jamás pensé que el hombre con quien compartí sueños, planes y la cama por más de una década fuera capaz de mirarme a los ojos y soltar palabras tan devastadoras. Pero eso fue exactamente lo que pasó un martes cualquiera, mientras preparaba la cena en nuestra cocina en Denver. Ethan llegó del trabajo con una expresión que conocía demasiado bien, la cara de alguien que ya había tomado una decisión por su cuenta y esperaba que yo simplemente la aceptara en silencio. Ni siquiera se quitó el abrigo. No me dio un beso como solía hacerlo. Solo se plantó en la entrada de la cocina y disparó la bomba. Sara, asegúrate de que la casa esté impecable. Mi hermana acaba de tener a su bebé y va a vivir aquí 6 meses para que tú cuides al niño. Mi cuchara se quedó suspendida en el aire. La cebolla y el ajo chisporroteaban en el sartén. El mundo pareció congelarse por unos segundos mientras mi cerebro procesaba lo que acababa de escuchar. No estaba preguntando. No estaba sugiriendo nada. Ni siquiera estaba pidiendo mi opinión. Me estaba informando de una decisión ya tomada, como si yo fuera una empleada en mi propia casa. Soy maestra desde hace 15 años. Todos los días me levanto a las 5:30 de la mañana para estar en la escuela a las 7. Paso el día entero manejando a 34 alumnos, calificando tareas, planeando clases y lidiando con padres exigentes y directores demandantes. Llego a casa a las 5 de la tarde completamente agotada, pero aún así cocino, limpio, lavo ropa y plancho. Los fines de semana son para la limpieza profunda, hacer el súper y preparar material para la escuela. Y ahora quería que además agregara a un recién nacido a esta rutina ya de por sí agotadora, que me convirtiera en la niñera de su hermana durante medio año, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Si física y emocionalmente podía con eso, o si nuestro presupuesto alcanzaría para mantener a 2 personas más. Tomé aire antes de responder, intentando mantener la calma. Ethan, ¿podemos hablar de esto? No es una decisión sencilla. Yo trabajo todo el día. La casa ya es pequeña para los dos. Me interrumpió antes de que pudiera terminar. No hay nada que hablar, Sara. Jess necesita ayuda con Leo, y tú eres la única en la familia que puede dársela. Va a llegar el domingo. Era jueves. Eso significaba que tenía exactamente 3 días para prepararme mentalmente para recibir a una persona a la que apenas conocía, junto con un bebé que lloraría toda la noche. Alteraría mi rutina y convertiría nuestra casa en un completo caos. Jess siempre había sido un misterio para mí. 5 años menor que Ethan, trabajaba como técnica de uñas en un salón del centro. En las pocas reuniones familiares a las que asistí, siempre se mostraba distante y fría conmigo. Respondía a mis intentos de conversación con monosílabos, evitaba el contacto visual y parecía claramente irritada por mi presencia. Siempre pensé que era reservada o quizá un poco celosa de su hermano mayor. Pero ahora, mientras revolvía mecánicamente la cebolla, al recordar todo eso, algunos detalles extraños empezaron a encajar en mi cabeza. Las veces que Ethan salía a resolver un problema de Jess y tardaba horas en regresar. Las llamadas en voz baja que atendía en el baño o en el patio trasero. Los cambios repentinos de planes cada vez que ella necesitaba algo. Durante la cena intenté sacar el tema otra vez. Amor, entiendo que tu hermana necesite ayuda, pero 6 meses es muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa con Mark? ¿Dónde queda su esposo en todo esto? Ethan masticó despacio, evitando mirarme. Mark, no sé. Creo que está un poco abrumado con toda la responsabilidad. Jess pensó que sería mejor alejarse de él por un tiempo, añadió. Eso sonó raro. Muy raro. Cada vez que había visto a Mark, me había parecido un hombre responsable, cariñoso con su esposa, un contratista trabajador que siempre hablaba de Jess con admiración. ¿Por qué un padre primerizo estaría tan abrumado por su propio hijo que su esposa tendría que huir de casa? Por un momento se me cruzó la idea de violencia doméstica, pero Mark nunca había mostrado señales de ser agresivo. Al contrario, era amable, educado, casi tímido. En las pocas ocasiones en que los vi juntos, siempre trató a Jess como una reina. Esa noche me acosté junto a Ethan con un nudo en el estómago. Él se durmió rápido, como siempre hacía cuando quería evitar conversaciones difíciles.
Yo me quedé despierta durante horas, mirando al techo, tratando de entender por qué esa decisión tomada a mis espaldas me molestaba tanto. No era solo el trabajo extra. No era solo la invasión de nuestro espacio. Había algo más. Una incomodidad que no sabía nombrar. La sensación de que me estaban ocultando piezas importantes del rompecabezas. El viernes, durante el recreo en la escuela, intenté hablar con mi amiga Emily. Nos conocemos desde la universidad y sabe leer mis estados de ánimo mejor que nadie. Sara, traes cara de haber visto un fantasma. ¿Qué pasa? Le conté toda la situación. Emily escuchó en silencio, frunciendo el ceño mientras hablaba. Cuando terminé, negó con la cabeza. Amiga, todo esto suena súper raro. Que tu esposo tome decisiones tan grandes sobre su casa sin ti es una falta de respeto enorme. Y esa historia de que Jess necesita alejarse de Mark no tiene ningún sentido. Las palabras de Emily me acompañaron todo el día en clase. Mientras les explicaba fracciones a mis alumnos de cuarto grado, mi mente volvía una y otra vez a esa conversación. ¿Por qué Isen estaba siendo tan autoritario? ¿Por qué no me daba opción? ¿Y por qué Jess no podía contar con su propio esposo para apoyarla? El sábado llegó cargado de tensión. Isen se fue temprano a recoger algunas cosas de Jess y no regresó hasta entrada la tarde. Entró con 2 maletas grandes y una cuna portátil. Al ver esos objetos en nuestra sala, la realidad de la situación me golpeó directo en el estómago, como un puñetazo. ¿Dónde van a dormir?, pregunté, mirando nuestro espacio limitado con otros ojos. En el cuarto de visitas, respondió sin siquiera mirarme. Cuarto de visitas era como llamábamos a ese rinconcito diminuto que en realidad usábamos de bodega, donde guardábamos cajas viejas, ropa pasada de moda y cosas que casi nunca utilizábamos. Pasamos toda la tarde reorganizando todo, acomodando una cama individual apretada y armando la cuna del bebé. Mientras trabajábamos, observé a Isen manejar la ropita de Leo con una familiaridad extraña. Sostenía cada pañalero con un cuidado exagerado, revisando tallas, acomodando por colores. Para alguien que nunca había mostrado el más mínimo interés por los bebés, parecía saber muy bien lo que necesitaba un recién nacido. ¿Ya conociste a Leo?, le pregunté, tratando de sonar casual. Ah, sí. Fui a verlo al hospital cuando nació. Otra pieza de información que había omitido. Isen había visitado a su hermana en la sala de maternidad y no me había dicho nada. Él solía contarme hasta el detalle más insignificante de su día. ¿Por qué ocultar algo tan simple como una visita al hospital? La noche del sábado fue todavía más inquietante. Isen estaba alterado. No dejaba de revisar su celular. Se levantó varias veces de la cama, ya fuera por agua o para ir al baño. Cuando por fin se quedó dormido, empezó a hablar en sueños, algo que nunca le había pasado. No lograba entender lo que decía, pero su tono estaba cargado de ansiedad. El domingo amaneció gris, reflejando perfectamente mi estado de ánimo. Isen se levantó temprano, se bañó y se arregló como si fuera a una cita importante. Usó la loción que le regalé para nuestro aniversario de bodas, la que solo se ponía en ocasiones especiales. Voy por ellos, anunció, tomando las llaves del coche. ¿No quieres que vaya contigo? No hace falta. Tú puedes aprovechar para terminar de dejar lista la casa. Ahí estaba otra vez. Esa orden disfrazada de sugerencia. Terminar de dejar lista la casa, como si no estuviera ya impecable, como siempre la mantenía, como si mi única función fuera ser la ama de casa perfecta, lista para recibir visitas. Después de que se fue, me quedé sola con mis pensamientos revueltos. Caminé por la casa intentando imaginar cómo sería compartir ese espacio con 2 personas más durante los próximos 6 meses. Jess usando nuestro baño, dejando cosas del bebé regadas por el lavabo. Leo llorando en plena madrugada, interrumpiendo mi ya escaso sueño. Los pañales sucios, los biberones, el olor a leche agria impregnando la sala. Pero había algo más allá de la incomodidad práctica que me inquietaba. Una voz interna me susurraba que había mucho más en esta historia de lo que me estaban contando. Detalles sueltos bailaban en mi mente, la frialdad de Jess, la ausencia inexplicable de Mark, la ansiedad excesiva de Isen, las decisiones apresuradas.
Me senté en el sillón de la sala y traté de ordenar los hechos cronológicamente. Jess quedó embarazada hace 9 meses. Durante todo el embarazo, Isen empezó a salir más de casa, siempre con excusas relacionadas con ella. Tengo que llevar a Jess al doctor. Voy a ayudarle a armar la cuna. Tiene náuseas y necesita apoyo. En ese momento, pensé que su preocupación fraternal era algo bonito. Qué hermano tan dedicado, me decía. Qué familia tan unida. Pero ahora, al unir las piezas, ese cuidado excesivo tomó un significado distinto, más íntimo, más inquietante, más sospechoso. El teléfono de Isen empezó a sonar en el cuarto, interrumpiendo mis pensamientos. Lo había dejado en casa, algo totalmente fuera de su carácter, considerando que vivía pegado a él. Fui a silenciarlo, pero la pantalla mostró una notificación de mensaje. Era de Jess. Mi corazón empezó a latir desbocado. Técnicamente, no debía leer sus mensajes privados, pero la curiosidad y esa sensación creciente de que algo estaba muy mal fueron más fuertes. Con las manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Lo que vi en las siguientes líneas cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Destruyendo en segundos la confianza que me había tomado años construir y obligándome a enfrentar una verdad brutal que jamás habría imaginado posible. Mis dedos temblaban mientras sostenía el celular. El primer mensaje que apareció en la pantalla fue como un golpe directo al estómago. Amor, ya estoy empacando. No puedo esperar para estar cerca de ti otra vez. Estos últimos días separados han sido una tortura. Amor. Ella había llamado amor a mi esposo. Amor. Deslicé la pantalla hacia arriba, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. La conversación continuaba. Gracias por convencer a Sara. De verdad lograste que aceptara nuestra historia. 6 meses serán poco tiempo, pero al menos estaremos juntos todos los días. Cada palabra era como una puñalada. Nuestra historia. Juntos todos los días. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi mente se negaba a procesar lo que estaba leyendo, pero mis ojos seguían recorriendo los mensajes, uno más devastador que el anterior. No puedo esperar a que tengas a Leo en tus brazos. Él necesita conocer mejor a su padre. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. ¿Padre? Ella había escrito padre. Leo no era hijo de Mark. Era hijo de Isen. Mi esposo había tenido un hijo con su propia hermana. Me dejé caer en la orilla de la cama, luchando por respirar. La habitación parecía girar a mi alrededor. 12 años de matrimonio. 12 años de una vida que creía conocer. 12 años con un hombre al que amé y respeté. Todo derrumbándose en cuestión de segundos. Recogí el teléfono del piso, con las manos temblándome sin control. Necesitaba ver más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esta traición. Abrí el historial de mensajes y empecé a leer desde el inicio. Cada mensaje era una herida más profunda en el alma. Marzo del año pasado. Jess, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? ¿Y si Sara sospecha algo? La respuesta de ella fue inmediata. Nunca lo va a imaginar. Somos muy discretos y, además, ella confía ciegamente en ti. Las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Yo realmente había confiado en él sin reservas. Jamás se me ocurrió revisar su agenda, leer sus mensajes o cuestionar sus salidas. Para mí, el matrimonio era sinónimo de confianza mutua. Abril. La prueba salió positiva, Isen. Estoy embarazada. Su respuesta, es maravilloso. Nuestro bebé. Voy a cuidar de los dos. Te lo prometo. Mayo. Mark sospecha que el bebé no es suyo. Dice que las fechas no cuadran. No te preocupes, amor. Cuando nazca Leo, encontraremos la manera de que Mark acepte la paternidad. Junio. Necesito inventar una pelea con Mark para justificar por qué voy a pasar unos meses lejos de él después del parto. ¿Crees que Sara acepte que me quede en su casa? Déjamelo a mí. Yo hablaré con ella. Hablar conmigo. Ni siquiera había sido una conversación.
Había sido una imposición disfrazada, una manipulación calculada para convertirme en cómplice involuntaria de su asquerosa farsa. Julio. Te extraño. Cuando Sara se vaya a trabajar, ¿puedes venir a verme? Es muy arriesgado, Jess. Pero cuando nazca el bebé y estés en nuestra casa, podremos estar juntos todos los días. Agosto. Creo que Mark sospecha de nosotros. Ayer me preguntó por qué vienes tanto. No te preocupes, se le va a pasar pronto. Septiembre. Leo nació. Amor, se parece muchísimo a ti. Los mismos ojos, la misma barbilla. No hay forma de negar que es tu hijo. No puedo esperar a conocer a nuestro niño. Octubre. Logré convencer a Mark de que me dejara pasar unos meses en casa de mi hermano. Le dije que necesito ayuda con el bebé y que tú y Sara son las únicas personas en quienes confío. Perfecto. Hablaré con Sara mañana. Y sí, había hablado conmigo de la forma más cruel y autoritaria posible, convirtiéndome en la niñera obligatoria del hijo que tuvo con su amante, que además era su propia hermana. Las náuseas me revolvieron el estómago. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía. Mi cuerpo rechazaba esa realidad como si fuera un veneno mortal. Incesto, traición, mentiras, manipulación, todo mezclado en una combinación devastadora que destrozó cada recuerdo bueno que tenía de nuestra relación. Volví tambaleándome al cuarto. El celular seguía ahí, sobre la cama, como un testigo silencioso de toda esa porquería. Me senté otra vez y seguí leyendo, sabiendo que cada mensaje dolería más que el anterior. También había fotos. Fotos de ellos juntos en lugares que no reconocía. Ella embarazada, él con la mano sobre su vientre, sonrisas cómplices, besos en la boca, imágenes de una intimidad que debería haber existido entre él y yo, pero que estaba compartiendo con otra mujer, su hermana. Una foto en particular me llamó la atención. Era reciente, probablemente de la semana pasada. Estaban en lo que parecía ser una habitación de hospital. Ella sostenía al bebé, él a su lado, acariciándole la carita al niño. El texto decía, nuestra familia por fin junta. Nuestra familia. Ellos se veían a sí mismos como una familia. ¿Y yo qué era en todo esto? La tonta que iba a cuidar al bebé mientras ellos vivían su pasión prohibida bajo mi propio techo. Miré el reloj de la pared. Isen llevaba 2 horas fuera. No tardaría en regresar. Volvería con ellos, con la amante y con el hijo bastardo que yo estaría obligada a recibir en mi casa, a alimentar, a cuidar, a ver crecer. Sabiendo que cada rasgo de su carita sería un recordatorio constante de la traición de mi esposo. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro del cuarto. Tenía que tomar una decisión. Enfrentarlos en cuanto llegaran. Fingir que no sabía nada y buscar primero a un abogado, hacer maletas y desaparecer. Todas las opciones eran horribles. Si los confrontaba de inmediato, podía negarlo todo, inventar explicaciones, hacerme quedar como una loca. Si fingía ignorancia, tendría que vivir con ellos día tras día, actuando como la buena esposa y la cuñada amable, mientras me consumía por dentro de rabia y asco. Volví a mirar el teléfono. Quería entender exactamente cuánto tiempo llevaba pasando todo esto, cómo había empezado, si alguien más estaba involucrado. Encontré conversaciones aún más antiguas, de hace 2 años. Jess, no podemos seguir con esto. Eres mi hermana. Por Dios, Isen, sabes que no somos hermanos de sangre. Mi papá te adoptó cuando tenías 15 años. No hay nada malo en lo que sentimos el uno por el otro. ¿Adoptado? Isen era adoptado. En 12 años de matrimonio, nunca me lo había dicho. Otra mentira. Otro secreto guardado. Al menos esa información explicaba por qué ellos no veían un problema moral en su relación. Aún así, estoy casado con Sara. No es justo para ella. ¿Me amas o no, Isen? Porque si me amas, encontraremos la manera. Y si no, dejo de buscarte ahora mismo. A partir de ahí, los mensajes mostraban a un hombre dividido que poco a poco cedía ante la presión y el chantaje emocional. Al principio se resistía, hablaba de mí con cariño, decía que no quería hacerme daño.
pero con el paso de los meses, sus defensas se fueron derrumbando hasta que dejó de mencionarme por completo en sus conversaciones. Era como ver el final de mi matrimonio en cámara lenta, a través de mensajes que documentaban cada paso de la traición. Ver el momento exacto en que dejé de importarle, cuando mis sentimientos dejaron de contar, cuando me convertí en un simple obstáculo que había que manejar. Un mensaje de enero de este año me heló la sangre. ¿Sara sospecha algo? Ayer preguntó por qué sales tanto. No, no sospecha nada. Sara es muy ingenua, muy confiada. Se creerá cualquier explicación que le dé. Ingenua. Confiada. Hablaba de mí como si fuera una idiota conveniente, fácil de engañar. Y lo peor era que tenía razón. Yo había creído cada mentira. Me había tragado cada excusa barata, aceptado cada cambio de comportamiento como algo normal. El sonido de las llaves en la cerradura me hizo dar un salto. Ya estaban aquí. Rápidamente quité los mensajes de la pantalla, bloqueé el teléfono y lo dejé exactamente donde Isen lo había dejado. El corazón me latía con fuerza. En cuestión de segundos estaría frente a frente con los dos traidores, obligada a fingir normalidad mientras me moría por dentro. Escuché la voz de Isen en la entrada. Sara, ya llegamos. Tomé una bocanada de aire. Me miré en el espejo y traté de componer una expresión neutral. Salí del cuarto con las piernas temblorosas, bajando cada escalón de la escalera como si caminara hacia mi propio funeral. En la sala, Isen ayudaba a Jess a quitarse el abrigo. Ella sostenía al bebé y le sonreía de una manera que jamás le había visto. Era una sonrisa íntima, llena de complicidad. La sonrisa de una mujer enamorada mirando al padre de su hijo. Hola, Sara, dijo ella, sin mirarme a los ojos. Gracias por recibirnos. ¿Recibirnos? Como si yo hubiera tenido opción, como si todo no fuera una farsa montada para que pudieran vivir juntos sin levantar sospechas. Hola, Jess. Bienvenida, logré decir, sorprendida de lo normal que sonó mi voz. Isen se acercó y me dio un beso en la mejilla, el mismo beso de todos los días, pero que ahora me revolvió el estómago. Sara, él es Leo. Miré al bebé y sentí como si me hubieran dado un golpe directo. El parecido con Isen era innegable. Los mismos ojos claros, la misma forma de la nariz, el mismo hoyuelo en la barbilla. Cualquiera que los viera juntos sabría de inmediato que eran padre e hijo. Está precioso, mentí, forzando una sonrisa. ¿Lo quieres cargar?, ofreció Jess. No, está bien, respondí demasiado rápido. Deben de estar cansados del viaje. Les muestro su cuarto. Mientras los guiaba por las escaleras, sentía sus miradas clavadas en mi espalda. ¿Notarían algo diferente en mi comportamiento? ¿Podrían ver la tormenta que llevaba por dentro? En el cuarto, Jess acomodó al bebé en la cuna y empezó a desempacar sus maletas como si la casa fuera suya. Isen lo observaba con una atención que jamás había tenido conmigo. Cada gesto de ella parecía fascinarlo. Los dejo para que se instalen, dije, saliendo de ahí antes de que mi máscara de normalidad se rompiera. Regresé a la cocina y me apoyé en la encimera, tratando de controlar la respiración. 6 meses. ¿Cómo iba a fingir durante 6 meses completos que no sabía nada? ¿Cómo iba a dormir cada noche al lado de Isen sabiendo que estaba enamorado de otra persona? ¿Cómo iba a mirar a ese bebé todos los días sabiendo que era la prueba viviente de la traición de mi esposo? Pero entonces empezó a apoderarse de mí otra sensación. Ya no era solo dolor y desesperación. Era rabia. Una rabia fría, calculadora, creciendo en mi pecho como una llama que encuentra combustible. Pensaban que yo era ingenua. Creían que podían usarme como niñera y empleada mientras vivían su historia de amor a mis espaldas. Creían que aceptaría pasivamente ser humillada en mi propia casa. Estaban muy equivocados. Empecé a darme cuenta de que conocer la verdad me daba una ventaja que ellos ni siquiera podían imaginar. Bajarían la guardia, se relajarían, pensarían que su plan había salido perfecto. Y mientras ellos se deleitaban en su farsa, yo tendría tiempo para planear mi respuesta, porque iba a haber una respuesta. De eso estaba completamente segura. Nadie iba a hacerme quedar como una tonta y salirse con la suya.
Nadie iba a destruir mi vida y luego obligarme a colaborar en su traición. Miré por la ventana de la cocina y vi a Mark bajarse de su camioneta. Seguramente traía más cosas de Jess. Pobre hombre. Al igual que yo, estaba siendo engañado, manipulado, usado como una ficha en un juego cuyas reglas desconocía. Fue en ese momento cuando tuve mi primera idea de cómo empezar a defenderme. Mark era la clave. Tenía tanto derecho como yo a saber la verdad y, quizá juntos, podríamos darles a esos dos una lección que jamás olvidarían. Observé a Mark desde la ventana mientras sacaba una silla para bebé de la parte trasera de la camioneta. Sus movimientos eran lentos, pesados, como los de un hombre cargando el peso del mundo sobre los hombros. Incluso a la distancia se notaba que algo dentro de él estaba roto. Tomé aire y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Salí por la puerta trasera y me acerqué a él por el costado del jardín, fuera de la vista de cualquiera dentro de la casa. Mark, lo llamé en voz baja. Levantó la mirada y lo que vi en sus ojos me sacudió. No eran solo ojos cansados. Eran los ojos de alguien que había perdido toda esperanza. Tenía ojeras profundas y había bajado mucho de peso desde la última vez que lo vi. Hola, Sara. Perdón por molestarte así. Solo vine a dejar las últimas cosas de Jess, dijo. Su voz sonaba hueca, sin vida. Mark, puedo hacerte una pregunta, mi corazón latía con fuerza. ¿Estás seguro de que Leo es tu hijo? Su expresión cambió al instante. Una mezcla de dolor y sospecha cruzó su rostro. Dejó la silla del bebé en el suelo y me miró fijamente. ¿Por qué preguntas eso, Sara? Porque hoy me enteré de algunas cosas que me tienen muy preocupada. Cosas que también te involucran a ti. Mark lanzó una mirada nerviosa hacia la casa y luego volvió a mirarme. ¿Qué tipo de cosas? Ya no había marcha atrás. Tenía que contárselo todo. Ethan dejó su celular en casa. Hoy llegó un mensaje de Jess y terminé viendo cosas que no debía. Su cara se puso pálida. ¿Qué cosas, Sara? Por el amor de Dios, dime ya. Mark, siéntate, le señalé la banca de madera bajo el gran árbol de maple. Lo que voy a decirte va a ser muy difícil de escuchar. Se sentó lentamente, como si de pronto los huesos se le hubieran vuelto de plomo. Yo me senté a su lado y empecé a contarle todo lo que había descubierto. Con cada revelación, veía como Mark se iba derrumbando un poco más. Cartas de amor entre ellos, murmuró cuando le hablé de las conversaciones íntimas. ¿Desde cuándo? Por lo que vi, al menos desde hace 2 años. Pero, Mark, hay más. Mucho más. Entonces le hablé de las fotos, de los planes para que ella se quedara en nuestra casa, de las veces en que mencionaban a Leo como el hijo de Ethan. Con cada nueva información, Mark hundía más el rostro entre las manos. Lo sabía, susurró. Dios mío, sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginé que fuera esto. ¿A qué te refieres con que lo sabías? Mark levantó la mirada, con lágrimas silenciosas corriéndole por la cara. Sara, llevo meses notando cambios en Jess. Se volvió fría conmigo, distante. Cuando quedó embarazada yo estaba feliz, emocionado, pero ella no mostró ni un poco de alegría. Se detuvo un momento para tomar aire, respirando de manera entrecortada antes de continuar. Durante todo el embarazo, siempre puso pretextos para no estar conmigo. Que las náuseas, que no se sentía bien, que era mejor evitarlo. Y cuando el doctor nos dio luz verde, siguió rechazándome. Se me rompió el corazón al escucharlo. Mark era un buen hombre, trabajador, que amaba a su esposa, y estaba siendo destruido por una traición que ni siquiera alcanzaba a comprender del todo. Hay más, continuó, con la voz quebrada. En el hospital, después de que nació Leo, una enfermera hizo un comentario raro. Dijo que el bebé no se parecía en nada a mí, que se parecía más a algún familiar de la madre. En ese momento no le di importancia, pero después se me quedó grabado. Mark, necesito mostrarte algo. Saqué el celular del bolsillo. Durante nuestra conversación había tomado algunas fotos de la pantalla del teléfono de Ethan. Mira esto. Le mostré una de las imágenes en las que Ethan sostenía a Leo. El parecido era impactante, imposible de negar.
Mark se quedó en silencio durante varios segundos largos, analizando la foto. Es idéntico a él, murmuró. ¿Cómo pude estar tan ciego? No estaba ciego, Mark. Los dos fuimos engañados por personas muy calculadoras. Lo planearon todo hasta el último detalle para que ninguno sospechara. Entonces le conté todas las veces que Ethan salió de la casa con excusas relacionadas con Jess, las llamadas misteriosas, su insistencia en convencerme de que ella se quedara con nosotros. Sara, me siento como el idiota más grande del mundo, se desahogó Mark. Trabajé turnos dobles durante todo el embarazo para comprar cosas para el bebé. Armé la cuna, pinté el cuarto, compré la carriola, la ropa, los pañales, todo para criar al hijo de otro hombre. Mi rabia creció aún más al escucharlo. No era solo traición. Era crueldad pura. Dejar que un hombre se preparara emocional y económicamente para la paternidad, permitirle enamorarse de la idea de una familia, solo para descubrir que todo era una mentira. Y hay otra cosa, continuó Mark. En los últimos meses, Jess empezó a hablar muy mal de ti. Decía que eras molesta, controladora, que no la soportabas. Ahora lo entiendo. Estaba preparando el terreno para que no me pareciera raro cuando dijera que quería quedarse un tiempo en tu casa. Decía que, aunque eras un poco difícil, eras la única persona que podía ayudarla con el bebé. Otra capa más de manipulación. Jess había envenenado a Mark contra mí para que no cuestionara los verdaderos motivos de mudarse a nuestra casa. ¡Qué mujer tan cruel y calculadora! Mark, hay algo que quiero saber. ¿Recuerdas algún momento específico en el que sospecharas que había algo entre ellos? Se quedó pensando unos segundos. Sí me acuerdo. Fue en la carne asada del cumpleaños de mi suegra, hace como 6 meses. Yo estaba en la cocina ayudándole cuando miré por la ventana y vi a Ethan y a Jess platicando al fondo del jardín. Estaban muy cerca. Ella le tocaba el brazo. Los dos se reían bajito. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Salí para ver de qué se estaban riendo. Pero cuando me acerqué, se separaron de inmediato y cambiaron totalmente de tema. Ethan se inventó una historia sobre que estaban planeando una sorpresa para ti. Algo de tu cumpleaños. Mi cumpleaños había sido 3 meses antes de esa carne asada. Era una excusa totalmente absurda, pero en ese momento Mark se la creyó, igual que yo lo habría hecho. Después de ese día, empecé a fijarme más. Jess siempre encontraba la forma de estar cerca de tu esposo en las reuniones familiares. Cuando ustedes llegaban, los saludaba con un abrazo enorme. Cuando se iban, se tardaba una eternidad en despedirse. Cada detalle que Mark contaba era como una pieza encajando en un rompecabezas macabro. Señales que siempre estuvieron ahí, justo frente a nosotros, pero que no supimos interpretar porque confiamos en las personas equivocadas. Sara, ahora puedo hacerte yo una pregunta, dijo Mark después de un silencio. Claro. ¿Vas a decirles que ya lo sabes? Esa pregunta me había estado atormentando desde que leí los primeros mensajes. Todavía no lo he decidido. Estoy pensando bien mis opciones. Pero te voy a decir algo, su voz se volvió más firme, cargada de una determinación que no tenía al inicio de nuestra conversación. No pueden salirse con la suya. Lo que nos hicieron es inhumano. Estoy totalmente de acuerdo, respondí, pero tenemos que ser inteligentes. No sirve de nada actuar por impulso y darles la oportunidad de inventar más mentiras o escapar de las consecuencias. Mark se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Sara, ¿te das cuenta de que si ellos están aquí, en tu casa, van a estar juntos todos los días? Van a poder tocarse, besarse, hacer todo lo que hace una pareja mientras tú duermes en el cuarto de al lado. No lo había pensado de una forma tan cruda, pero tenía razón. Eso era exactamente lo que iba a pasar. Me vería obligada a presenciar indirectamente su romance, a escuchar conversaciones íntimas, tal vez incluso sonidos que no quería oír, saliendo del cuarto donde ella se estaba quedando. Mark, ¿hay algo que puedas hacer para ayudarme?, pregunté, mientras una idea empezaba a formarse en mi mente. Lo que sea, Sara. Después de todo lo que me has contado hoy, lo que sea. ¿Puedes fingir que no sabes nada por unos días? Hacer el papel del esposo preocupado. Venir aquí a visitar a Jess y al bebé.
Hacer algunas preguntas estratégicas. ¿Para qué? Para ver hasta dónde llega su descaro. Quiero saber si van a seguir con la farsa incluso contigo presente o si van a cometer un error y confirmar todo lo que ya descubrimos. Mark dejó de caminar y me miró con admiración. Eres mucho más inteligente de lo que ellos creen, ¿verdad? Estamos a punto de averiguarlo. Justo en ese momento, escuché pasos que venían desde el interior de la casa. Ethan apareció en el porche trasero y nos saludó con la mano. Mark, no te vi llegar. ¿Cómo estás? La hipocresía en su voz me dio ganas de vomitar otra vez. Ahí estaba mi esposo, saludando cordialmente al hombre al que había traicionado de la forma más despreciable posible. ¿Qué tal, Ethan? Todo bien, gracias. Solo vine a traer las últimas cosas de Jess. Mark logró mantener un tono normal, pero noté que tenía los puños apretados. Perfecto. Ella está arriba descansando con Leo. ¿Quieren subir a verlos? Claro. Gracias. Los tres entramos a la casa. Ethan iba al frente, Mark en medio y yo al final. Con cada paso, mi ansiedad aumentaba. ¿Cómo iba a reaccionar Mark al ver a su esposa con el bebé, ahora que sabía que ese niño no era suyo? En el cuarto, Jess estaba sentada en la cama amamantando a Leo. Cuando vio a Mark, su rostro no mostró alegría ni cariño, solo una cortesía fría y distante. Hola, amor. ¿Si pudiste traer las cosas? Lo llamó amor. Pero yo había visto que en los mensajes llamaba mi amor a Ethan. Esa mujer usaba las palabras de cariño como si fueran desechables. Sí, ya las traje. Están en la camioneta. Mark se acercó a la cama, pero mantuvo cierta distancia. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero bien. Ethan y Sarah han sido muy lindos al tenernos aquí. Observé la dinámica entre los tres. Ethan, parado en una esquina del cuarto, siguiendo cada movimiento de Jess con la mirada de un hombre enamorado. Mark, tratando de mostrar interés por su esposa y el bebé, pero visiblemente incómodo. Jess, repartiendo su atención entre los dos hombres de manera calculada. ¿Puedo cargar a Leo?, preguntó Mark. Claro. Jess le entregó al bebé a Mark, y fue doloroso ver esa escena. Un hombre cargando con tanto amor a un niño que no era suyo, mientras el verdadero padre observaba desde lejos, fingiendo indiferencia. Está creciendo muy rápido, comentó Mark, analizando los rasgos del rostro de Leo. Sí, la verdad que sí, intervino Ethan. Los bebés crecen en un abrir y cerrar de ojos. La naturalidad con la que hablaba del desarrollo de su propio hijo, fingiendo ser solo un tío interesado, mostraba el nivel de frialdad y descaro de los dos. ¿Cómo podían mentirnos tan descaradamente en la cara? Sarah, ¿quieres cargarlo?, me ofreció Mark. Dudé unos segundos. Cargar a ese niño era como abrazar la manifestación física de la traición de mi esposo, pero negarme sería sospechoso. Claro. Tomé a Leo en mis brazos y sentí una mezcla confusa de emociones. Por un lado, era solo un bebé inocente, sin culpa alguna por los pecados de sus padres. Por el otro, cada rasgo de su carita me recordaba que mi matrimonio era una farsa. Está precioso, Jess, logré decir. Gracias. Espero que no les dé mucho trabajo. Lo dijo como si fuera una invitada temporal, dejando a su hijo al cuidado de niñeras voluntarias. Su frialdad era impactante. Después de unos minutos de conversación forzada, Mark se despidió. Ya me tengo que ir. Mañana entro temprano a trabajar. Lo acompañé hasta la puerta, dejando a Ethan y a Jess solos en el cuarto. En el camino le susurré. Te marco mañana. Tenemos que hablar más. Él asintió con discreción, entendiendo perfectamente el mensaje. Cuando regresé al segundo piso, entré a una escena que me heló la sangre. Ethan estaba sentado en la orilla de la cama, Jess recostada a su lado, y hablaban en voz baja mientras él le acariciaba el rostro. Al verme, se separaron de inmediato. Solo le estaba explicando a Jess cómo funciona la rutina de la casa, mintió Ethan sin pestañear. Ah, perfecto. Bueno, creo que lo mejor es dejarlos descansar. Mañana podemos hablar con calma sobre cómo organizar las cosas los próximos días.
Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. La situación era incluso peor de lo que había imaginado. Ni siquiera pensaban ser discretos. En menos de 2 horas dentro de mi casa, ya se estaban tocando, acariciando, comportándose como una pareja enamorada. La cena de esa noche fue una tortura. Ethan se esforzó al máximo por ser el anfitrión perfecto, atendía a Jess, le preguntaba si necesitaba algo, elogiaba la comida que yo había preparado como si fuera un menú especial para una invitada importante. Sarah, siempre has sido una cocinera excelente, comentó Jess. Me acuerdo que tu comida era la mejor en las comidas familiares de los domingos. Falso. Totalmente falso. Nunca antes había elogiado mi comida, al contrario, siempre comía poco y se quejaba de que estaba insípida o demasiado salada. Gracias, respondí, forzando una sonrisa. Después de cenar, subieron juntos a su cuarto, diciendo que Jess necesitaba acomodar las cosas del bebé y que Ethan iba a ayudarle. Yo me quedé sola en la cocina, lavando los trastes y planeando mis siguientes pasos. Por fin la verdad completa estaba clara. No eran solo amantes. Eran 2 sociópatas que habían montado una farsa elaborada para destruir 2 vidas sin el más mínimo remordimiento. Habían planeado cada movimiento, cada mentira, cada manipulación. Pero ahora yo lo sabía todo, y Mark también. Era 2 contra 2, y ellos no tenían idea de la tormenta que se estaba gestando. El lunes por la mañana desperté a las 5 de la mañana, como siempre, pero mi mente llevaba horas despierta. Había pasado toda la noche trazando cada detalle de lo que estaba por venir. Ethan dormía profundamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se formaba dentro de la mujer que compartía su cama. Mientras me arreglaba para ir a trabajar, observé su rostro relajado, esos rasgos que antes me llenaban de amor y que ahora solo me provocaban repulsión. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de convertir nuestro hogar en un nido de mentiras? Bajé a la cocina y preparé café, pensando en los sonidos que había escuchado durante la noche, pasos en el pasillo, susurros apagados, la puerta de su cuarto abriéndose y cerrándose varias veces. Ethan había puesto el pretexto de ir al baño 3 veces en la madrugada, y cada una de esas idas al baño duró al menos 15 minutos. Jess apareció en la cocina justo cuando yo terminaba mi café. Llevaba puesta una bata que no reconocí. Seguramente una de esas prendas íntimas que había traído para impresionar a mi esposo. Buenos días, Sarah. Siempre te levantas tan temprano para ir al trabajo. Sí, ya sabes, tengo que estar en la escuela a las 7, respondí, manteniendo un tono neutro, casi profesional. Ah, claro. Gracias por dejarnos quedarnos aquí. Sé que no debe ser fácil tener a 2 personas extra alterando tu rutina. Su hipocresía era nauseabunda. No te preocupes. La familia es la familia, contesté. En cuanto salí de la casa, llamé a Mark antes incluso de llegar a la escuela. Contestó al primer timbrazo. Sarah, ¿pasó algo? Mark, ¿puedes hablar? Voy camino al trabajo, pero necesitamos definir nuestros siguientes pasos. Sí, puedo. No dormí nada anoche pensando en todo lo que me contaste ayer. Yo tampoco. Oye, ¿trabajas hoy? Sí, pero puedo salirme un rato en mi hora de comida si hace falta. Perfecto. ¿Puedes verme en West Park a las 2 de la tarde? Necesito tu ayuda con algunas cosas. Durante toda la mañana en la escuela me fue imposible concentrarme en las clases. Mi mente estaba completamente enfocada en el plan. Entre explicar problemas de matemáticas, garabateaba números en una hoja, valores de muebles, electrodomésticos, todo lo que pudiera venderse rápido. En el recreo llamé a 3 tiendas de muebles de segunda mano que conocía en la ciudad. Les expliqué que necesitaba vender varios artículos con urgencia y pregunté cuánto pagarían. Las respuestas fueron mejores de lo que esperaba. Señora, si los muebles están en buen estado, podemos pasar hoy mismo y pagarle en efectivo. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. Mark ya me estaba esperando en el parque cuando llegué. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos rojos delataban una madrugada sin dormir y llena de lágrimas. ¿Cómo estás, Mark? Destrozado, la verdad, pero decidido. Muy decidido.
Nos sentamos en una banca donde normalmente se reúnen los jubilados del vecindario. Era un lugar discreto, donde nuestra conversación no llamaría la atención. Mark, voy a contarte mi plan, pero antes necesito saber si estás dispuesto a ayudarme, incluso si algunas cosas que te pida te parecen una locura. Sara, después de todo lo que hemos descubierto, nada me va a parecer una locura. Tomé aire profundamente y empecé a explicarle. Voy a vender todos los muebles y electrodomésticos de mi casa. Todo. El refri, la estufa, la tele, el sillón, la cama, la mesa, las sillas, todo lo que pueda convertir en efectivo. Mark me miró atónito. ¿Todos los muebles? Déjame terminar. Con el dinero de la venta voy a rentar un departamento pequeño solo para mí. Voy a ir sacando mi ropa y mis cosas personales poco a poco, sin que se den cuenta. Y luego voy a dejar la casa completamente limpia y vacía para ellos. Hice una pausa y lo miré a los ojos. Exactamente como Eisen me pidió, asegurarme de que la casa quede impecable. Mark empezó a entender hacia dónde iba todo. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Te vas a ir y vas a dejar que ellos se hagan cargo del problema. No solo eso. Voy a dejar una nota explicando exactamente lo que descubrí, cómo lo descubrí, y diciéndoles que ahora pueden vivir juntos sin necesidad de mentirle a nadie. Sara, eso es brillante. Pero vas a necesitar ayuda para lograrlo. Ahí es donde entras tú. Necesito que sigas fingiendo que no sabes nada. Que continúes siendo el esposo preocupado. Que vengas a visitar a Jess, que hagas preguntas inocentes. Eso los mantendrá distraídos mientras yo organizo todo. Mark aceptó de inmediato. ¿Y tú quieres que te ayude a mover tus cosas? Si puedes, sería perfecto. Necesito a alguien en quien confíe para trasladar mis cosas sin levantar sospechas. Pasamos la siguiente hora afinando los detalles. Mark conocía a un agente inmobiliario que podía ayudarnos a encontrar un departamento rápidamente. También tenía una camioneta que sería ideal para la mudanza. Sara, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo cuando ya estábamos terminando. Claro. ¿Estás segura de que no te vas a arrepentir? 12 años de matrimonio es mucho tiempo. Lo miré con toda la sinceridad que pude reunir. Mark, 12 años de un matrimonio real es mucho tiempo, pero 12 años de mentiras, manipulación y traición también lo es. La diferencia es que ahora sé cuál de los dos estaba viviendo. Regresé a casa esa tarde con energía renovada. Tenía una misión clara y a alguien que me ayudaría. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí que tenía el control de la situación. Eisen llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Lo encontré en la sala jugando con Leo mientras Jess se bañaba. La escena doméstica era perturbadora. Un padre interactuando feliz con su hijo mientras fingía ser solo un tío cariñoso. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin apartar la vista del bebé. Normal. ¿Y a ti? Normal también. Salí temprano para pasar un rato con ustedes. ¿Con ustedes? Ni siquiera se molestó en incluirme cuando hablaba de los habitantes de la casa. Eran ustedes, Jess y Leo. Yo ya no existía en la ecuación. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, bajé sigilosamente a la sala y empecé a hacer un inventario mental de todo lo que podía vender. El sillón de piel que compramos hacía 3 años seguía en excelente estado. La televisión de 50 pulgadas que nos regalamos en Navidad. La mesa de comedor de madera sólida que elegí con tanto cariño cuando nos mudamos a esa casa. Cada objeto representaba un recuerdo, un momento de nuestra vida juntos. Pero ahora esos recuerdos estaban contaminados por mentiras. Era mejor convertirlos en dinero y empezar de nuevo que quedarme con cosas que solo me traerían dolor. El martes, durante mi hora de comida en la escuela, llamé a la primera tienda de muebles de segunda mano. Señor Roberto, habla Sara. Llamé ayer por lo de vender algunos muebles. Ah, sí, me acuerdo. ¿Ya decidió qué quiere vender? Prácticamente todo. El sillón, la mesa, las sillas, el librero, la tele. ¿Pueden venir hoy a echarles un vistazo? Sí, claro. ¿A qué hora le queda bien? Hice el cálculo rápido.
Ethan salía del trabajo a las 5. Jess seguramente estaría descansando con el bebé a media tarde. Alrededor de las 3 sería perfecto. A las 3 está bien. De acuerdo, mandamos a 2 muchachos para que evalúen todo. Salí de la escuela más temprano, inventando una excusa sobre una cita con el doctor. Llegué a casa poco después de las 2:30. Jess estaba en su cuarto con Leo, seguramente dormidos. Los evaluadores llegaron puntuales a las 3. Eran 2 hombres de mediana edad que claramente sabían lo que hacían. Recorrieron la casa rápido, tomando notas de cada pieza. Señora, los muebles están en excelente estado. Podemos llevarnos todo hoy mismo y pagarle en efectivo si le interesa. ¿Cuánto pagarían por todo? La cifra que me dio me sorprendió gratamente. Era mucho más de lo que había imaginado. Hecho. ¿A qué hora pueden venir por ellos? Si gusta, regresamos a las 6. Está perfecto. Ethan todavía no habría llegado del trabajo. Ideal. Pero una cosa añadí, tiene que ser rápido. Tengo planes esta noche. Cuando se fueron, subí a revisar si Jess había escuchado algo. Seguía profundamente dormida con Leo en la cuna junto a la cama, agotada por el cuidado del bebé. No había oído nada. Llamé a Mark. Todo salió bien. El primer lote se va hoy. ¿En serio, tan rápido? Los muebles de la sala y parte de la cocina. Mañana vendo el resto. Sara, eres increíble. ¿Necesitas ayuda hoy? No, hoy ellos se encargan, pero mañana quizás sí te necesite. A las 6 en punto, la camioneta de la tienda se estacionó frente a la casa. 3 hombres bajaron y comenzaron a cargar los muebles con una eficiencia impresionante. En 40 minutos ya se habían llevado el sillón, la televisión, la mesa del comedor, las sillas y el librero de la sala. Me pagaron en efectivo, tal como habíamos acordado. El dinero en mis manos era la prueba concreta de que mi plan estaba funcionando. Cuando Ethan llegó a las 7 y vio la sala vacía, su reacción fue puro pánico. Sara, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están los muebles? Mantuve el rostro tranquilo y repetí mentalmente la respuesta que ya había ensayado. Ay, amor, no vas a creer esto. Tuvimos un problema con una fuga de agua del departamento de arriba. Hoy vino el administrador del edificio y dijo que tienen que hacer reparaciones urgentes. Tuve que mover los muebles para que no se dañaran. ¿Reparaciones? ¿Qué reparaciones? A mí nadie me dijo nada. Dijeron que apenas descubrieron el problema esta mañana. La tubería del baño de arriba está dañada. Puede empezar a tirar agua en cualquier momento. Jess bajó corriendo las escaleras al escuchar la conversación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la sala está vacía? Ethan repitió mi explicación y ella reaccionó con una preocupación exagerada. ¿Cómo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a sentar? ¿Dónde vamos a ver la tele? Tranquilos, dije, fingiendo tener todo bajo control. Es algo temporal. Los muebles van a regresar en unos días. Por ahora, nos acomodamos con las sillas de la cocina. Durante la cena, los 2 se la pasaron especulando sobre las supuestas reparaciones. Se quejaron de la incomodidad, propusieron alternativas, hicieron drama. Era casi cómico ver lo fácil que se tragaban una mentira bien contada, exactamente igual a como yo me había tragado las suyas durante años. Esa noche, mientras ellos susurraban en el cuarto de Jess sobre los inconvenientes causados por las reparaciones, yo estaba en mi habitación contando el dinero y buscando departamentos en renta por internet. El miércoles repetí la operación con los electrodomésticos, el refrigerador, la estufa, la lavadora y el microondas. Otra tienda de segunda mano vino por todo y volvió a pagar en efectivo. Inventé una nueva versión de la misma excusa. El administrador dice que el problema es más grave de lo que pensaban. También tuve que mover los electrodomésticos para que no se dañen con la humedad. Ethan y Jess se tragaron la historia sin cuestionar nada. Estaban tan metidos en su romance clandestino que apenas prestaban atención a los inconvenientes de la casa. El jueves encontré el departamento perfecto, un estudio amueblado en el centro de la ciudad, pequeño pero acogedor, disponible de inmediato.
El agente inmobiliario que Mark me había recomendado facilitó todo el trámite. Señorita Sara, el departamento está disponible desde hoy si lo desea. Firmé el contrato ese mismo día y me dieron las llaves. Mi nuevo hogar. Pequeño, sencillo, pero honesto. Sin mentiras, sin traiciones, sin farsas. Mark me ayudó a trasladar mi ropa y mis cosas personales la noche del jueves, mientras Ethan estaba en el trabajo y Jess dormía con Leo. Hicimos varios viajes discretos, cargando bolsas y maletas pequeñas para no levantar sospechas. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Mark mientras subíamos la última maleta. Completamente. ¿Y estás lista para la gran revelación de mañana? Más que lista. De hecho, ya quiero verles la cara. El viernes llegó con un nudo en el estómago. Era el día de la verdad. Durante la mañana en la escuela apenas pude dar clases. Los alumnos notaron mi ansiedad y me preguntaron si me sentía mal. Estoy bien, chicos, solo un poco cansada. Mentí. Estaba emocionalmente agotada, pero decidida a llevar mi plan hasta el final. A la hora de la comida fui al departamento y escribí la nota que lo cambiaría todo. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. Cada frase pensada para causar el mayor impacto posible. Querido Ethan, dijiste que dejara la casa impecable. Misión cumplida. Vendí todos los muebles y electrodomésticos y deposité el dinero en mi cuenta personal. Ahora tienen una casita limpia para empezar de nuevo. Los tres juntos, como una verdadera familia. Yo me mudé a un departamento que renté con ese dinero. Ah, y Mark no abandonó a Jess como tú le hiciste creer. Está aquí conmigo. Descubrimos que llevas años teniendo una aventura y decidimos formar nuestra propia alianza. Cuida bien de Leo. Él merece padres honestos, aunque haya nacido de una relación asquerosa entre dos mentirosos. Firmado, tu exesposa, Sara. Dejé la nota sobre la mesa de la cocina, justo en el lugar exacto donde Ethan se tomaba su café todas las mañanas. Era imposible que no la viera. Antes de irme de la casa para siempre, le di una última mirada a las habitaciones vacías. 12 años de vida reducidos a paredes desnudas y pisos limpios. Exactamente lo que ellos encontrarían al llegar, la casa impecable que Ethan me había pedido. Tomé mi bolsa, cerré la puerta con llave y se la entregué a Mark, que me esperaba en su camioneta. ¿Lista para el espectáculo?, me preguntó. Más que lista. Vámonos a estacionar donde podamos verlos cuando lleguen. Nos estacionamos en una calle paralela, con una vista perfecta a la fachada de la casa. Ahora solo quedaba esperar su reacción cuando descubrieran que sus víctimas se habían convertido en los protagonistas de su propia venganza. Estuvimos ahí casi 2 horas, Mark y yo, observando la casa vacía que alguna vez fue mi hogar. El silencio dentro de la camioneta era tenso, cargado de anticipación y nervios. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y una extraña satisfacción que nunca antes había sentido. Sara, ¿segura de que esto va a funcionar?, preguntó Mark por tercera vez. Mark, después de todo lo que hemos pasado, ya nada puede salir peor. Lo peor ya pasó. A las 5:40 de la tarde vi el coche de Ethan doblar la esquina. Se me encogió el estómago. Era el momento de la verdad. Todo el plan de los últimos días se pondría a prueba en cuestión de minutos. Ethan se estacionó frente a la casa con su tranquilidad habitual. Se bajó cargando una bolsa del súper, seguramente con cosas para la cena. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Había comprado comida para cocinar en una cocina sin estufa y servirla en una mesa que ya no existía. Seguimos cada uno de sus movimientos desde las ventanas de la camioneta. Mark había traído unos binoculares pequeños que usaba para el trabajo y nos turnábamos para mirar. Ethan abrió la puerta principal y entró. Por unos segundos, no pasó nada. Luego escuchamos un grito ahogado desde el interior de la casa. Incluso a la distancia, la desesperación en su voz era evidente. Jess. Jess. Baja ahorita. Mark y yo nos miramos. Ya había comenzado. Vimos a Jess aparecer en una ventana del piso de arriba con Leo en brazos. Incluso desde lejos se notaba su expresión de confusión.
Desapareció de la ventana y, minutos después, escuchamos los gritos desde la planta baja. ¿Qué hiciste, Isen? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los muebles? Yo no hice nada. Acabo de llegar y me encontré todo así. Los gritos se intensificaron. Estaban en pánico total, tratando de entender qué había pasado. Podía imaginar perfectamente la escena, los dos recorriendo los cuartos vacíos, sus pasos resonando sobre el piso frío, buscando alguna explicación lógica para la desaparición de todo. Nos robaron, la voz histérica de Jess nos llegó hasta donde estábamos. No puede ser un robo, respondió Isen. La puerta estaba cerrada. No hay señales de que hayan forzado nada. Fue entonces cuando vi a Isen aparecer en la ventana de la cocina con algo en la mano. La nota. Mi corazón dio un brinco. Había encontrado mi carta de despedida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios minutos eternos no se escuchó nada desde la casa. Mark me miró con expresión interrogante. «¿La están leyendo?», susurré. De pronto, un grito distinto rasgó el aire. Ya no era de confusión ni de sorpresa. Era pura rabia y desesperación. Isen había entendido exactamente lo que había pasado. Sara. Sara. ¿Dónde estás? Salió corriendo por la puerta principal, mirando desesperado de un lado a otro de la calle. Jess lo siguió, todavía con Leo en brazos, el rostro completamente pálido. No pudo haber hecho esto, sollozaba Jess. No pudo haberse enterado. Se enteró de todo, idiota, gritó Isen. Seguro leyó nuestros mensajes. Sabe absolutamente todo sobre nosotros. Verlos desmoronarse ahí mismo, en la banqueta, expuestos y desesperados, me dio una sensación de justicia que nunca antes había experimentado. Durante meses me habían manipulado, mentido, usado mi confianza en mi contra. Ahora eran ellos los que se sentían traicionados y engañados. Isen regresó corriendo a la casa y, poco después, lo escuchamos gritarle al teléfono. Sara, contesta. Contesta el teléfono, por el amor de Dios. Mi celular vibraba insistentemente dentro de mi bolsa, pero no hice ningún intento por responder. Mark sonrió al ver mi determinación. Déjalo sonar hasta que se rinda, dije, observando cómo su desesperación crecía. Jess se sentó en el escalón de la entrada, meciendo a Leo en brazos mientras lloraba sin control. La máscara de frialdad había caído por completo. Lo único que quedaba era una mujer viendo cómo su castillo de mentiras se derrumbaba en cuestión de minutos. Isen volvió a salir, esta vez hablando solo, gesticulando de manera frenética. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo diablos se enteró?, le gritó a Jess. ¿Dejaste tu teléfono en la casa el domingo? Cállate, respondió ella. Ya no importa. La discusión entre ellos escaló ahí mismo, frente a la casa vacía. Empezaron a echarse la culpa mutuamente. Años de complicidad deshaciéndose en minutos. Si no me estuvieras escribiendo todo el tiempo, acusó Isen. Si no fueras un idiota que siempre olvida su teléfono, replicó Jess. Basta, interrumpió Mark, rompiendo nuestro silencio. Creo que ya es hora de que hagamos nuestra aparición. Tenía razón. Ahora estaban frágiles, confundidos. Era el momento perfecto para el golpe final. Respiré hondo. Era hora de enfrentarlos y cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Bajamos de la camioneta y caminamos hacia la casa. Cuando Isen nos vio acercarnos, su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Confusión, esperanza, comprensión y, finalmente, horror. Mark, ¿qué haces aquí con Sara? Hola, cariño, saludé a Jess con ironía. ¿Cómo están? ¿Les gustó la sorpresa? Jess me miró con un odio puro y descarado. Sara, ¿qué hiciste? ¿Dónde están nuestras cosas? Nuestras cosas, me reí a carcajadas. Jess, nada en esta casa era tuyo. Todo era de Isen y mío, o mejor dicho, solo mío, porque la mayoría de los muebles los compré yo con mi propio dinero. Isen intentó acercarse, pero Mark se interpuso entre nosotros. Sara, hablemos. Podemos arreglar esto. Arreglar esto, mi voz se elevó.
Isen, ustedes dos destruyeron 2 matrimonios, mintieron durante años, me convirtieron en la niñera del hijo que tuviste con tu propia hermana adoptiva, ¿y ahora quieres arreglarlo? ¿Cómo te enteraste?, susurró Jess. Tu novio dejó su celular en la casa el domingo. Leí todos sus mensajitos románticos, vi todas las fotos cursis de ustedes dos. Descubrí que Leo es su hijo, no el de Mark. Mark dio un paso al frente. Así es, Jess. Se acabó la farsa. Sara me contó todo. El rostro de Jess se puso todavía más pálido. Mark, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Qué me hiciste creer que era el padre de un niño que no es mío? ¿Qué me hiciste trabajar turnos dobles para mantener al hijo de otro hombre? ¿Qué me engañaste durante años mientras te acostabas con mi cuñado? Las palabras de Mark estaban cargadas de un dolor profundo, pero también de una fuerza que nunca antes le había visto. Nuestra alianza había transformado a ese hombre roto en alguien decidido a hacer justicia. Están exagerando, intentó minimizar Isen. Las cosas no son exactamente así. Isen, me traicionaste durante años con tu hermana. Tuviste un hijo con ella, me obligaste a meterlos a los dos en mi casa para que durmieran juntos bajo mi propio techo, y todavía me hiciste sentir culpable por cuestionar la situación. Sara, yo te amo. Ni empieces con eso. Tú siempre la amaste a ella. Yo solo fui la tonta conveniente que financió tu vida. En ese momento, algunos vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas y las puertas, atraídos por la discusión. Todo se estaba volviendo público, exactamente como yo quería. Que todos supieran qué clase de personas eran esos dos. ¿Entonces esto es todo?, preguntó Jess, con la voz quebrada. ¿Te vas a ir y nos vas a dejar aquí sin nada? Exactamente. La casa está impecable, tal como Isen la pidió. Ahora pueden vivir juntos sin tener que mentirle a nadie. Pero, Sara, ¿dónde vamos a dormir? ¿Cómo vamos a comer? No tenemos dinero para comprar muebles nuevos, suplicó Isen. Ese es su problema. Debieron pensarlo antes de montar esta farsa asquerosa. Mark se acercó a Jess. Y tú, mi querida esposa, puedes firmar los papeles del divorcio cuando quieras. No voy a pelear la custodia de Leo porque, de todos modos, no es mi hijo. Mark, por favor, por favor. No. Ustedes dos son basura que destruyó la vida de personas que solo hicieron las cosas bien por ustedes. Ahora arréglenselas solos. Isen hizo un último intento. Sara, podemos empezar de nuevo. Olvida todo esto. Lo miré con todo el desprecio que pude reunir. Isen, ¿de verdad crees que volvería con un hombre que tuvo el descaro de convertirme en la niñera de su hijo bastardo y obligarme a cuidar a su amante dentro de mi propia casa? Pero puedo cambiar. Tuviste años para cambiar. Tuviste cientos de oportunidades para ser honesto conmigo. Elegiste la mentira. Ahora vive con las consecuencias. Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar de regreso a la camioneta. Detrás de nosotros, escuchamos sus gritos desesperados. Sara, regresa. Hablemos. Mark, no puedes hacerme esto. No volteamos ni una sola vez. Ya dentro de la camioneta, Mark encendió el motor y nos fuimos despacio, saboreando cada segundo de esa victoria. Miré por el retrovisor y los vi ahí, a los dos, todavía parados en la banqueta con el bebé en brazos, rodeados de vecinos curiosos y sin saber a dónde ir. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mark cuando ya estábamos lejos de la casa. Libre. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Manejamos en silencio hasta mi nuevo departamento. Al llegar, Mark me ayudó a subir las últimas cajas que aún tenía en su camioneta. Sara, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Y ahora qué sigue? Me refiero a nosotros. Le sonreí. Ahora empezamos de nuevo. Cada quien por su lado, pero sabiendo que tenemos a un amigo de verdad en quien confiar. Solo eso por ahora, Mark. Los dos salimos de relaciones destructivas. Necesitamos sanar antes de pensar en cualquier otra cosa. Pero quién sabe más adelante. Él me devolvió la sonrisa. ¿Quién sabe? Esa noche,
Sola en mi pequeño y honesto departamento, preparé una cena sencilla y me senté junto a la ventana a mirar las luces de la ciudad. Por primera vez en años, no tuve que fingir felicidad, esconder sospechas ni aceptar faltas de respeto. Mi celular sonó varias veces durante la noche. Ethan, Jess, incluso su mamá intentaron llamarme. Lo apagué y dormí profundamente por primera vez en meses. El lunes siguiente regresé al trabajo con una energía renovada. Mis compañeros notaron el cambio. Sara, pareces como si te hubiera sacado la lotería, bromeó Emily. En cierto modo, así fue. Recuperé mi dignidad. Por los chismes del trabajo supe que Ethan y Jess tuvieron que mudarse con su mamá. Los tres apretados en un departamento de 2 recámaras. Él perdió su trabajo la semana siguiente porque pasó días tratando de arreglar el desastre de la separación en lugar de trabajar. Mark consiguió el divorcio en tiempo récord. Jess no peleó nada, seguramente porque sabía que no tenía bases para una batalla legal. Él volvió a vivir solo y poco a poco reconstruyó su autoestima. 3 meses después, recibí una llamada inesperada. Era Jess. Sara, ¿puedo hablar contigo? ¿Depende sobre qué? Quiero pedirte perdón. Casi colgué en ese momento, pero la curiosidad pudo más. Te escucho. Tenías razón sobre todo, Sara. Ethan no es el hombre que yo creía. Ahora que por fin estamos juntos de verdad, se ha convertido en alguien completamente distinto. Agresivo, controlador. Le echa la culpa a todos de sus problemas. Y me he dado cuenta de todo lo que debiste haber pasado durante esos años. Seguro te manipuló igual que ahora me está manipulando a mí. Tomé aire antes de responder. Jess, te agradezco la disculpa, pero eso no cambia nada de lo que tú y Ethan le hicieron a Mark y a mí. Lo sé. Solo quería que supieras que estamos pagando por lo que hicimos. Colgué sin decir una palabra más. Estaban pagando por sus actos, sí, pero esa no fue la razón por la que orquesté toda mi venganza. Lo hice porque merecían enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Que ahora fueran infelices juntos fue solo un extra que el universo decidió agregar a la ecuación. Hoy, 1 año después, mi vida está completamente reconstruida. Mark y yo hemos desarrollado una amistad sólida que poco a poco se está transformando en algo más profundo. Pero esta vez estamos construyendo sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Ethan intentó contactarme varias veces, siempre diciendo que había cambiado, que quería una segunda oportunidad. Nunca respondí a ninguno de sus intentos. Hay puentes que, una vez quemados, no deben reconstruirse. La venganza que planeé durante esos días tensos del descubrimiento no me devolvió los años perdidos ni sanó todas las heridas de inmediato. Pero me devolvió algo mucho más valioso, mi respeto propio y la certeza de que nadie merece conformarse con migajas de amor cuando puede tener un banquete de dignidad. Ahora, al mirar atrás, todavía me sorprende mi capacidad para transformar uno de los peores descubrimientos de mi vida en una de mis mayores victorias personales. Cuando aquel martes empezó como cualquier otro día y terminó con mi mundo derrumbándose, jamás imaginé que sería el primer paso para liberarme de una prisión en la que ni siquiera sabía que estaba. Durante 12 años viví con un hombre al que amé profundamente, respeté por completo y en quien confié ciegamente. La frase que lo cambió todo: asegúrate de que la casa esté impecable. Mi hermana acaba de tener un bebé y va a vivir aquí 6 meses, así que tú te encargarás de cuidarlo. No fue solo una orden. Fue la revelación de quién era realmente Ethan, un hombre que me veía como una empleada dentro de mi propia casa. Pero el destino hizo que cometiera un error fatal: olvidar su teléfono justo el día en que fue a recoger a su amante y al hijo bastardo de ambos para traerlos a vivir bajo mi techo. Esos mensajes fueron como un rayo de luz en una oscuridad de la que ni siquiera era consciente. De pronto, años de comportamientos extraños, salidas misteriosas y frialdad creciente cobraron sentido. Lo que más me impactó no fue solo la traición, sino la magnitud de la manipulación. Ethan y Jess no eran solo amantes llevados por la pasión. Eran 2 sociópatas que habían planeado cada mentira para convertir a Mark y a mí en víctimas inconscientes de sus juegos sucios. Descubrir que el bebé al que yo debía cuidar era en realidad el hijo de mi propio esposo fue un golpe directo al estómago. Imaginen la perversidad.
Hacer que una esposa traicionada cuidara la prueba viviente de la infidelidad de su propio marido sin conocer la verdad era un nivel de crueldad que jamás imaginé posible. Pero fue precisamente esa crueldad desmedida la que me dio la fuerza para contraatacar. La conversación con Mark fue un punto de quiebre. Darme cuenta de que él también estaba siendo utilizado me hizo ver que no estaba sola. Éramos dos personas honestas que confiaron en quienes no debían y que, juntos, podían darles una lección que nunca olvidarían. Planear la venganza me devolvió el control. Vender cada objeto de nuestra vida en común fue un acto simbólico de limpieza total. Cada cosa que salía de esa casa se llevaba consigo recuerdos construidos sobre mentiras, la mesa donde me mintió a la cara, el sofá donde le escribía a su amante, la cama donde soñaba con otra mujer. Convertir todo eso en dinero fue liberador. Ver sus caras cuando encontraron la casa vacía fue mejor que cualquier venganza que hubiera podido imaginar. Su desesperación, confusión y pánico reflejaban exactamente lo que yo había sentido. La diferencia era que ellos sí merecían ese sufrimiento. Yo no. La confrontación final fue catártica. Durante años me tragué el desprecio y acepté migajas de atención. En ese momento, parada frente a ellos, por fin pude decir mi verdad. Hoy siento gratitud. Gratitud por haber descubierto la verdad antes de desperdiciar más años de mi vida. Gratitud por haber encontrado el valor para reaccionar en lugar de aceptar pasivamente mi destino. Gratitud por haber aprendido que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. La mujer que hoy te cuenta esta historia no es la misma que despertó aquel martes fatídico. Soy una versión mejorada de mí misma, más consciente, más firme y más decidida que nunca a no aceptar migajas cuando merezco el banquete completo. Esta historia que acabo de compartir contigo no ha sido fácil de contar. Revivir cada momento, cada emoción y cada decisión no fue sencillo. Así que, si llegaste hasta aquí y te identificaste con alguna parte de mi historia, por favor suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Déjale like a este video si crees que mi historia puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Compártelo con amigos que quizá necesiten escuchar que sí es posible salir de relaciones tóxicas y reconstruir una vida con dignidad. En los comentarios, dime qué te pareció esta historia. ¿Crees que me pasé con la venganza o que hice ni yes merecían consecuencias aún peores? ¿Has vivido algo parecido? ¿Cómo reaccionaste tú? Tus experiencias pueden inspirar a otras personas que estén enfrentando dramas familiares. También te invito a revisar los otros videos del canal. Tenemos muchas historias de superación, venganzas inteligentes y reconstrucción de vidas que seguro te van a interesar. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que esta historia te haya sido útil, inspiradora o, al menos, interesante. Nos vemos en el próximo video con más historias reales de personas que transformaron la humillación en victoria.